Solemos memorizar los mapas escolares bajo una narrativa peligrosamente simple. Un puñado de barcos, un continente descubierto y unos cientos de soldados españoles derrotando a imperios enteros, únicamente gracias al estruendo de la pólvora y armas. Pero esa historia, tan cómoda como incompleta, distorsiona la realidad. La realidad fue mucho más compleja. Una tormenta perfecta, donde coincidieron una crisis geopolítica en Europa, el impulso de la expansión religiosa, una devastadora guerra biológica provocada por enfermedades desconocidas en América y, quizás el factor más decisivo, las profundas divisiones y alianzas entre los propios pueblos indígenas. Bienvenidos a la anatomía profunda de las causas de la colonización de América. Antropología y religión. Exacto, no podemos entender el siglo XVI con la mentalidad actual. En esta época, la religión y la política estaban profundamente unidas a las bulas alejandrinas expendidas por el Papa Alejandro VI en 1493. Otorgaron a la corona española el derecho de administrar los nuevos territorios con el compromiso de evangelizar a sus habitantes. La religión no era un aspecto aislado, la influían en la moral, la economía, la política y el derecho. Por eso, muchos conquistadores, autoridades consideraban que la expansión del cristianismo justificaba la dominación colonial. Para muchos pueblos indígenas, el impacto no fue solo militar, también significó la destrucción de templos, imágenes y símbolos sagrados. Desde su cosmovisión, esto representaba una ruptura del orden del universo. Su reacción inicial fue en muchos casos de desconcierto ante un mundo que parecía cambiar por completo. En los Andes ocurrió algo similar. Francisco Pizarro llegó cuando el imperio inca estaba debilitado por una guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Ese conflicto había decidido el imperio y reducido su capacidad de respuesta. Además, algunas creencias y formas de interpretar la llegada de los españoles generaron incertidumbre entre ciertos sectores de la élite inca. Tras la captura de Atahualpa, el sistema político centralizado comenzó a desmoronarse rápidamente, facilitando el avance de la conquista. En conclusión, no podemos explicar la conquista únicamente desde la guerra o la economía. También debemos comprender el encuentro de dos cosmovisiones diferentes. Este choque produjo violencia, resistencia y profundas transformaciones, pero también dio origen a una nueva realidad cultural que marcó. A esta tormenta política y militar se le sumó el factor más devastador y silencioso de todos, un enemigo invisible que comenzó a destruir las sociedades enteras mucho antes de que iniciaran las grandes batallas, el aislamiento inmunológico. Durante miles de años, las poblaciones americanas evolucionaron biológicamente aisladas de patógenos del viejo mundo. Enfermedades como la viruela, el sarampión, la influenza llegaron con los primeros europeos, propagándose incluso desde antes que se consolidara la conquista militar. El resultado fue un colapso demográfico sin precedentes. Las epidemias acabaron con hasta el 80% de la población indígena en algunas regiones. No solamente provocaron millones de muertes, sino que también desarticularon gobiernos, rompieron las cadenas del mando, debilitaron ejércitos y fracturaron el tejido social y cultural. En muchos casos, las enfermedades lograron lo que las armas por sí solas dificultadamente habrían conseguido: facilitar el establecimiento y la expansión del dominio colonial. Todo ese impulso europeo habría estallado en las costas si América hubiese sido un bloque unido, pero el nuevo mundo que encontraron era un polvorín político de reinos fragmentados. Así es, cuando Constantinopla cae ante los otomanos, la ruta de la seda queda completamente bloqueada. Las especias, la seda y los fármacos orientales se vuelven completamente impagables. Europa Occidental necesitaba, por estricta supervivencia económica, hallar una ruta marítima alternativa.
Pero el verdadero motor era el metal. Las monarquías modernas requerían urgentemente oro y plata para sostener sus burocracias y financiar sus guerras. España, recién unificada por los reyes católicos tras la toma de Granada en 1492, tenía una maquinaria militar completamente entrenada y ociosa. También, cuando Hernán Cortés pisa Mesoamérica, nota de inmediato que el imperio mexica se sostiene sobre el terror y el tributo forzado de decenas de pueblos. Ciudades enteras como Tlaxcala vieron en los castellanos no a conquistadores, sino a aliados estratégicos para derrocar la tiranía de Tenochtitlán. La conquista de México fue demográficamente una rebelión de indígenas contra indígenas lideradas por españoles. Por lo tanto, reducir este proceso masivo a un acto de mera superioridad militar es ignorar la red económica mundial que se estaba tejiendo en ese instante. Por ende, tenemos que tener en cuenta que todos estos procesos han marcado un hito en la contemporaneidad.